Juan. Hola, yo soy Alejandra Y yo soy Cristina. y hoy vamos a hablar sobre colectivismo contra el individualismo. ¿Cómo pueden afectar la hora del reloj, contexto alto y bajo, colectivismo contra individualismo, distancia de poder en el campo, en el propio campo laboral? Sí, y primero, yo pienso que es importante considerar los puntos principales de Livermore en el capítulo 5 y cómo la cultura pueden afectar la significación de cada punto. Y, por ejemplo, como lo se dijo en la lectura, el significado del tiempo es el mismo en todas las partes, pero la interpretación del tiempo es un poquito diferente. Como hay personas que prefieren la puntualidad y también hay personas que prefieren pensar que el tiempo es relativo. Y todo depende en la persona y también depende en su cultura. Y pienso que es similar con el concepto del colectivismo versus el individualismo y el concepto del contexto alto versus el contexto bajo. Porque hay personas también que quieren trabajar y hacer cosas solo, pero hay personas que quieren trabajar en grupos para maximizar su eficiencia. Y todo depende en la personalidad de las personas y por extensión la cultura en la que se crearon. Y es similar, pero diferente para el concepto de la distancia del poder. Es un poco parte de la personalidad, pero es más sobre el dinámico de la cultura y de los trabajadores. Y yo pienso que para evitar diferentes dificultades es crucial pensar de la cantidad de detalles que deben incluir para declarar de manera eficiente su intención, especialmente cuando al interactuar a través de las culturas necesitan declarar exactamente qué quieren decir o lo que necesitan para evitar la confusión en todo. Claro, claro, sí tienes, mencionaste unos muy buenos puntos. Todos estos conceptos tienen que ver bastante con la cultura, como uno mismo es y también pues depende, ¿no? De cómo es la empresa, en qué país estás. Son varios factores. Y bueno, la hora del reloj en el área laboral afecta de manera positiva eh, porque enfatiza la puntualidad. Esto ayudaría a que las personas sean más responsables. Y bueno, pensándolo bien, o sea, también eh, puede afectar de una manera negativa a los trabajadores, puede atrasar los planes de trabajo, puede atrasar juntas y, y puede afectar el puesto de una persona también, ¿no? Porque los, eh, ¿cómo te explico? Yo soy una persona puntual y mi mamá no es una persona puntual, entonces tenemos un choque de personalidades, ¿no? Y no necesariamente por nuestra cultura, es más entre nosotros, pero sí, en el área del trabajo, en el campo laboral, puede llegar a afectar hasta el puesto de una persona. Lo positivo del contexto alto es que las relaciones pueden llegar a durar mucho tiempo y en estos, porque son grupos internos, subgrupos, como lo entendí, tienden a tener expectativas similares. Para este grupo, la relación social es más importante que el trabajo, que el proceso, la meta. Eh, y por el otro lado, el contexto bajo tiene, tiende a ser más flexible para las personas que van empezando a trabajar en un trabajo nuevo o empezando un nuevo proyecto, porque todo está definido y hay reglas. Y bueno, para el contexto alto, lo negativo pues es cuando uno entra a un trabajo y es difícil para ti adaptarte, disculpa, o hasta interactuar, porque pues no todas las cosas están bien definidas o establecidas
El colectivismo creo que puede llegar a ser positivo mientras tu equipo o tus alrededores tengan el entusiasmo de trabajar. El trabajar en equipo ayuda muchísimo porque aunque uno sigue teniendo responsabilidad de su parte, la responsabilidad ahora no solo cae en ti, eh, sino en todo el grupo. Lo negativo de trabajar de una manera colectivista es cuando un integrante falla por cumplir con su parte, también las discusiones, las indiferencias, los comentarios malintencionados o cómo uno toma esos comentarios y el choque de personalidades. Y con el individualismo puede ser positivo dependiendo del trabajo en el que estés, la comunicación entre colegas y compañeros es indispensable y lo negativo de trabajar individualmente es que todo depende de ti cuando tomas decisiones. Puedes Ujú. discutirlas con otras personas, pero en sí es responsabilidad tuya. Eh, y creo que una de las partes más importantes, un problema, algo negativo del individualismo es la falta de ideas, la creatividad. Y porque me ha pasado, pero bueno, la distancia de poder puede ser negativo y positivo. Creo que este concepto da más seriedad y formalidad a un trabajo, pero también puede llegar a que los trabajadores sientan desigualdad porque no pueden cuestionar a sus jefes ni tener responsabilidades o dar opiniones. Eh, y por último, ¿cómo podrían evitar diferentes dificultades? Yo creo que debe de haber buena comunicación, es indispensable. Eh, También que se establezcan metas claras, el generar interés por conocer a las personas que te rodean y tu empresa para tratar de entender las diferencias, la integridad de una persona, el ser responsable, ya sea en un grupo o individualmente, también son muy importantes. Creo que también depende del país en el que uno decide trabajar. Eh, por estos factores, por ejemplo, que si es un país con alta distancia de poder como África, Asia o América Latina, o es un país con baja distancia de poder o moderada, como Estados Unidos o Canadá. Eh, y pues es importante, ¿no? Para los empresarios que llevan a cabo negocios con mercados exteriores, adaptarse a las diferentes culturas. Sí, yo estoy de acuerdo. Necesitan considerar que hay culturas diferentes y hay aspectos diferentes de cada cosa de Livermore y es importante considerar que hay negativos y hay positivos de cada concepto y necesitan estar una balance para funcionar efectivamente. Claro. Y gracias, es todo el tiempo que tenemos y adiós. Adiós.